Cuentan los libros que en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, miles de asturianos dejaron atrás sus familias y la tierra que les vio nacer para poner rumbo al nuevo continente, América. No fue un fenómeno exclusivo de esta región, pero sí constituye uno de los rasgos más significativos de la sociedad asturiana contemporánea. Entre un 9 y un 10% de la migración española es la asturiana, 350, 400. También es difícil saber esto porque se consideraba emigrante aquel que iba con voluntad de permanecer un tiempo en el lugar de destino y viajaba en tercera clase o similar. Según la Dirección General de Migración considerase que era lo similar. Así que los que iban en clase superior, que eran emigrantes algunos, pocos, por desgracia para la mayor parte, no eran considerados emigrantes, y después tenemos los que han vuelto, muchos de visita, otros muchos para quedarse, y como se cuantifica los que han salido, los que han vuelto y se han quedado, tienen menor conocimiento de ellos, pues es difícil cuantificar. Pocos quedan ya que puedan dar noticias de aquel gran éxodo de la historia asturiana. Los hijos de aquellos emigrantes son ya ancianos y nos van dejando solo con el recuerdo del relato de la epopeya que protagonizaron sus padres. Eran otros tiempos que no había nada, no había nada de nada. Pero después fue la gente prosperando y los que iban de por aquí a Cuba no sabían hacer de nada. Muchos se volvían porque, claro, no los trataban bien, porque allí hacía falta gente que tratase bien. Pero bueno, iban tirando y a algunos les fue bien y a otros regular. Yo puedo decir, por ejemplo, que teníamos tíos en Cuba y el día que nos venía un paquete de Cuba, aquello era bueno, hasta chicles mandaban, que entonces los chicles de Cuba eran de lo mejor que había. Pero bueno, mi infancia fue pues recordando los tíos que tenía yo allí, recordando también al mismo tiempo que se hablaba de la cultura que se podía adquirir con todo lo que nos mandaban de Cuba, pues habían ido a Cuba todos a querer hacer algo para un día instalarse en Boal y poder formar una familia. La aventura transoceánica no tenía el encanto de las películas. No era fácil reunir el dinero necesario del pasaje para atravesar medio mundo desde un territorio rural, atrasado y pobre. Decía Alfonso Camín, que llegó a La Habana en el año 1905, decía que llegaban al puerto de La Habana todos los días los barcos con emigrantes, estos emigrantes a la aventura no porque fuesen aventureros, sino porque no sabían lo que les iba a deparar su estancia en el país de destino, en concreto en Cuba en ese caso y en La Habana en concreto, que llegaban en barcos negreros de la emigración a la aventura. Decía, no hay diferencia entre estos barcos que traen a los emigrantes y los que en su día trajeron a los negros de África. Es decir, que parece que las condiciones del viaje no eran buenas, más bien malas. Entre los principales motivos que les impulsaban a lanzarse en pos de un destino incierto, destacan los económicos y demográficos. Hacia mediados del siglo XIX se produce una crisis de subsistencias que empeoró la situación de la arcaica y minifundista agricultura asturiana. A este rendimiento escaso del campo se unía una relativa superpoblación, vinculada al descenso de la mortalidad y a altas tasas de fecundidad. La industria y la minería no tenían entonces capacidad para absorber el excedente poblacional. A pesar de que ambas actividades estaban en pleno desarrollo, los jornales que ofrecían no permitían asegurar el sustento al obrero que no tuviese su pequeña porción de tierra. Por eso, los padres inculcaban a sus hijos la idea de la emigración como forma de mejorar su estatus de vida. Yo cito siempre lo que la escritora coañesa, con raíces en Boal, Eva Canel, les dijo en una conferencia a sus paisanos en el centro asturiano de La Habana. Estábamos en los años 90 del siglo XIX, y les dijo allí, habéis salido por ese afán vuestro de ser y tener. Es decir, para poder desarrollar las capacidades que aquí no tenían posibilidad de desarrollar esas capacidades, ese afán de ser y tener. Sin duda, este es la razón principal. Buscar un lugar donde pudiesen
desarrollar la capacidad de trabajo, la capacidad de empresa que tenían, cosa que aquí no podrían hacerlo. Otro motivo que impulsaba a emigrar era la huida del servicio militar. El sistema de reemplazo obligaba a 1 de cada 5 mozos a incorporarse al ejército por un periodo de entre 7 y 8 años. Así, fueron muchos los jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad que eligieron la emigración a América como mal menor frente a la perspectiva de un servicio de armas lleno de incertidumbres. En contraposición a todos esos factores adversos, América se ofrecía como la tierra de las oportunidades. Los países iberoamericanos normalizaban ya sus relaciones con la vieja metrópoli y demandaban gran cantidad de mano de obra. Familiares, amigos o vecinos que habían emprendido la aventura con anterioridad servían de enlace a los recién llegados y, si habían logrado fortuna, animaban a muchos a imitarlos. Cuba y Argentina, naciones que experimentaban un espectacular desarrollo económico, fueron los destinos elegidos mayoritariamente por los emigrantes asturianos. Parece que Boal tenía la emigración a Cuba como lugar preferente, o al menos, si no era en cuanto a número, que yo creo que también en cuanto a número, en cuanto a efectos y consecuencias de la emigración. Se dedican también a distintos trabajos. Parece que tienen más demanda en Argentina las mujeres, sobre todo para el servicio doméstico, y en Cuba pues van hombres y se dedican al comercio. Más bien se emplean como dependientes en tiendas de familiares o de gente que los necesita ahí. Los indianos que regresaron no solo invirtieron en la construcción de palacetes que evidenciaran el éxito de su aventura, también crearon empresas rentables y promovieron casas de banca que cimentaron el desarrollo del sistema financiero regional. Destacada fue también su actividad en las construcciones públicas, fundaciones y obras sociales en sus lugares de origen, muchas veces con el fin de ser aceptados por los círculos oligárquicos de su concejo. En todo caso, queda fuera de toda duda el cariño que demostraron a su tierra. Pero una de las aportaciones más singulares de su labor filantrópica fue la construcción de escuelas, vinculada además a la introducción de las nuevas corrientes pedagógicas con las que habían tomado contacto en América. Normalmente se trasladaban muy jóvenes, con entre 12 y 14 años, y marchaban con una educación, ni siquiera era general, prácticamente analfabetos. Lo que les costaba poder crecer en el trabajo y en el país de origen que los acogía, pues significaba tener que crecer como persona y empezar a estudiar lo que no habían estudiado aquí. Para solventar en cierto modo esa incapacidad o esa deficiencia que habían tenido, pues lo que suelen hacer es promocionar la construcción de escuelas, dotarlas de un edificio y de una estructura educativa que no era habitual para la Asturias rural del momento y mucho menos para un ámbito muy poco poblado, de tal manera que vinieron a suplir por un lado las deficiencias que tenían por parte institucional y por otro vinieron a dotar a lugares con muy pocos habitantes de una escuela normalmente de extraordinaria calidad. La gente de aquí siempre estuvo, pues verdadera admiración hacia esta gente que fue allá, y lo primero que pensaban era en el pueblo de ellos, ayudar y hacer escuelas, lo que estaba diciendo. Lo primero es en las escuelas. En relación a esa labor educativa, se olvida con frecuencia a muchos emigrantes anónimos, tal vez menos afortunados, que jamás regresaron a su lugar de origen, pero que con humildes aportaciones desarrollaron de manera conjunta una importante labor a favor de sus compoblanos. Lo hicieron a través de las sociedades de instrucción. Una de las que alcanzó especial relieve en el fomento de la educación pública a través de la construcción de escuelas fue la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal. La situación de Boal a finales del siglo XIX y principios del XX era muy similar a la del resto de Asturias. La precaria situación del campo y el declive del tradicional sector clavero del municipio forzaron a muchos habitantes del concejo a seguir el camino de la emigración transatlántica. La gente vive aquí pues de la agricultura, pero una agricultura pues casi de subsistencia. Si es la necesidad, la pobreza, la natalidad es alta, la gente pues emigra a América,
quitando una boca más que alimentar en su casa y también buscando la forma de ayudarles a los que quedan aquí. En aquella época, el panorama educativo de Boal era desolador. No había escuelas y se alquilaban edificios que se adaptaban para tal fin, pero que no reunían las más elementales condiciones. La primera escuela data de 1904. Fue construida en Doiras por Alonso Trelles. La siguiente que se erigió fue la de Serandinas, cuyo proyecto tuvo que ver con el origen de un colectivo de emigrantes boalenses que cambiaría radicalmente la situación educativa del municipio. Entre los oriundos de Boal afincados en Argentina, los originarios de Serandinas empezaron a establecer contactos para construir una escuela en su localidad. A estos se sumó el numeroso colectivo cubano que, de este modo, fue intensificando sus lazos y forjando entre la comunidad boalense la idea de extender la construcción de locales escolares a todo el municipio. Y tuvieron una visión de las cosas que a mí me parece que no en todos los concejos la hubo. Ellos tenían verdadera obsesión por la cultura, porque la gente aprendiera. A lo mejor que igual ellos cuando marcharon, sabe Dios las dificultades que pasarían leyendo mal y escribiendo peor, pues no querían que los demás lo pasaran. Entonces mandaron mucho dinero para hacer escuelas, muchísimo. No hay ningún pueblo del concejo que no tenga una escuela hecha por los naturales del concejo de Boal de La Habana. El 22 de noviembre de 1911, 29 nativos del concejo se reúnen en los salones del Centro Asturiano de La Habana bajo la presidencia de Bernardo Álvarez. Esta reunión significará el origen de la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal, cuya primera junta directiva será nombrada el 26 de diciembre de 1911, presidida por José Siñeriz y García. La idea inicial de la sociedad era sufragar el 50% de los gastos que acarrearía la construcción de las escuelas y que el Estado asumiera el 50% restante. Por 2 veces se solicitó al Ministerio de Instrucción Pública dicha subvención, que no fue finalmente concedida. Lejos de abandonar su empeño, la sociedad tomó la decisión de financiar íntegramente la edificación de los locales escolares. Contaron, eso sí, con el apoyo de los vecinos del concejo, que se encargaron de donar las parcelas, aportar materiales y, en muchos casos, realizar algunas de las tareas constructivas. En todo caso, la ambiciosa inversión que desplegaron da cuenta del potencial económico y la pujanza que llegó a alcanzar esta sociedad. No se puede equiparar un ejemplo como la estructura de la vivienda y del edificio escolar que promueven los naturales del concejo de Boal con otras muchas escuelas promovidas en Asturias, que son tan solo 4 paredes y un aula, pero que bueno, en su momento cumplieron la función. La sociedad concibió su propio modelo de edificio escolar